Vamos a pasar al siguiente orador. Federico González Rouco está de manera presencial y es consultor del Centro de Investigación en temas de urbanismo y de vivienda. Adelante, ¿está presente? Ahí está. Muchas gracias. Buenas tardes, es un honor para mí estar hoy acá. Más allá de todo lo que se viene diciendo, mi objetivo va a ser tratar de contextualizar un poco, porque creo que para poder entender bien cuál debería ser la solución, es clave entender el diagnóstico previamente. En primer lugar, y si tuviera que dejar un solo mensaje, es que la ley no hay que derogarla, hay que ver cómo hacemos para mejorarla. Esta conversación que estamos teniendo hoy es la continuación de algo que arrancó hace más o menos 5 años y que venía, como mínimo formalmente 5 años, y que venía a renovar la legislación después de casi 3 décadas. El problema es que hoy ya no hay más tiempo. Es momento de dar una solución integral que vaya quizás más allá de 2 artículos y que vea cómo hacemos para las cosas que en aquel momento, por necesidad, por la premura, por el momento, bueno, hoy encontrémosle una solución integral a eso. Y no hay más tiempo porque hoy 1/3 de los jóvenes del país no logra emanciparse. Hoy, en las principales ciudades del país, el 75% de los hogares a cargo de un joven alquilan. Y los jóvenes somos, además, la generación que se encontró con los créditos UBA sin haber podido ahorrar. Entonces, ni siquiera tuvimos esa opción. Somos una generación que, en general, no tuvo opciones. Ahora bien, es momento de pensar en una solución de largo plazo, y la solución de largo plazo claramente no es derogar. Porque derogar, y hasta como se viene diciendo públicamente, derogar es el primer paso para pensarla más adelante. ¿Qué pasa? Pensarla más adelante es seguir alargando esta discusión que pone en vilo a los inquilinos, a los propietarios, a los intermediarios. Entonces, esto deja de ser una solución en realidad. Derogar significa volver a la legislación de los 80s en un país que de acá a 30 años para atrás pasaron 1.000 millones de cosas. Pero además, y solo para marcar un ejemplo de por qué no hay que derogarla, con algunas cosas muy simples, derogar significa volver a que el depósito, por ejemplo, se devuelva con el mismo valor que con el que se entrega, algo que no tiene ningún sentido. Más allá de eso, y solamente para fijar expectativas, no creamos, y creo que esto es muy importante, no creamos que el cambio que pueda salir de acá va a ser una solución para la situación de los alquileres, ni siquiera para la oferta ni para la demanda. ¿Por qué? Porque previo a la ley de alquileres ya habían pasado un montón de cosas. La ley de alquileres se sanciona en un momento en el que no había crédito hipotecario. Se sanciona en un momento en el que la inflación había pasado del 30% estable a más o menos 50%. Se sanciona en un momento de congelamiento de alquileres. Se sanciona en una pandemia, con cuarentena. O sea, se sanciona quizás en el peor momento que uno podría pensar para sancionar una ley que regula algo tan importante como el alquiler. Ahora bien, cuando uno piensa en los problemas del acceso al alquiler hoy, posiblemente, si uno anda mirando datos, como venían hablando antes, el principal problema no es tanto el valor de los alquileres. Si uno ve los valores de alquileres actuales ajustados por inflación, están en niveles similares a los de 2014-2015, están algo por arriba de 2018-2019 y por debajo de 2016-2017, pero tampoco muy lejano de eso. Ahora, ¿qué pasa? En el mismo tiempo, los ingresos de los hogares cayeron entre 10, 15 o 20%, depende del momento de comparación. Entonces, quizás el punto no sea qué está pasando en el mercado de alquileres, sino qué está pasando con la economía en general. Esto no quiere decir que no haya que hacer cambios. Los cambios hay que hacerlos. ¿Por qué? Porque la ley, más allá de que tenga cosas buenas, tiene algunas cosas que, en mi opinión, son problemáticas. En primer lugar, pensar en un ajuste anual obligatorio e indexado creo que es un problema. ¿Por qué? El espíritu de la ley original era abrir opciones. Era que si existiera la posibilidad de indexar, levantando la prohibición de indexar que se había decretado en la ley de 2002. Bueno, eso ya no iba a estar más. En algún momento de la discusión parlamentaria, esa posibilidad pasó a ser obligatoria. Quizás sea momento de abrir opciones y permitir la indexación, pero no obligarla. Al mismo tiempo, quizás sea el momento también de pensar en qué pasa cuando el principal gasto de un hogar inquilino especialmente, que equivale más o menos al 40%, gracias, que equivale al 40% de los gastos, tenga que ajustar 55%. No hay esquema de finanzas personales que se pueda bancar ese aumento. Por otro lado, el plazo, que también es algo que se viene acá hablando mucho, la extensión del plazo es quizás, si uno ve los manuales de política de vivienda, es lo primero que había que hacer. Ahora, ¿qué pasa? Los manuales son manuales. Y a los manuales hay que dotarlos de coyuntura local, idiosincrasia local y de momentos. Entonces, quizás manteniendo el espíritu de extensión de plazos, sea momento de ver de qué manera buscamos una solución para que ese plazo sea progresivamente extendido.
y quizás no obligatoriamente extendido. Es decir, algún incentivo o algún mecanismo para que sea extendido automáticamente. Y después un punto que ya lo mencionaron bastante es, hay un capítulo que es el capítulo 3 de la ley 27551, del cual no se sabe nada, que es el Plan Nacional de Alquiler Social. Ese plan específicamente ataca a las barreras de entrada del alquiler. Ese plan en 2 años no le conocemos la cara, no sabemos nada. No se reguló, no se reglamentó, no se trabajó, nada. Y es importantísimo. Cumplido, por favor. Sin embargo, creo que lo que está pasando acá es un avance. Es un avance principalmente porque el Congreso se permitió, a menos de 2 años de la sanción de una ley, volver a discutirla. Es algo que no pasa muy seguido. Y es algo que tenemos que aprovechar. Y creo que de lo que salga de esta comisión, tiene que salir, o sea, idealmente lo que salga de esta comisión tiene que impulsar una reducción del déficit habitacional, obviamente complementado por una mejora sistémica, etcétera, pero especialmente tiene que trabajar en que los jóvenes tengan mayores facilidades para emanciparse. Muchas gracias.